Si hace alguien un análisis en Excel, por ejemplo, el resultado de la operación del operador de acceso siempre es deficitario. Significa que el Estado va de por vida a tener que subsidiar esta operación. No es solamente mi opinión, eso lo puede corroborar cualquier operador, cualquier técnico especializado, que esta red es deficitaria. Es deficitaria, es insostenible. La red de transporte también en el segmento región no tiene sentido tener esta situación, y la red dorsal, por lo que hemos manifestado, también tiene muchas limitaciones. En consecuencia, todo esto lo que hace es que el precio sea elevado, y al tener un precio elevado y capacidad de uso limitada por el precio, no podemos tener los servicios que se requieren para el desarrollo del país. Si hacemos un análisis rápido, el costo de 2 megabits por los elementos indicados está en el orden de $67, y la tarifa fijada por el OCIPTEL es de 97.5 soles, equivalente a $29. Quiere decir que esta tarifa no cubre los costos, en consecuencia el Estado tiene que subsidiar la diferencia. En estas condiciones, para una empresa privada, para cualquier particular que quiera acceder al servicio de una región, la tarifa privada, consecuencia del modelo, es más o menos $107. Esta tarifa no se ha regulado, sino que resulta de un análisis de costos. Entonces nos preguntamos, si la tarifa es $107 y alguien quiere comprar acceso a Internet, la demanda para esta tarifa es 0 de usuarios privados. Y el precio que resulta para el Estado, que son $29.8 por 2 megabits por segundo, resulta tremendamente elevado y impide que se pueda tener más capacidad, la capacidad que necesita la educación, la salud y todos los sectores del país. Y más aún, si lo contrastamos con la realidad, Vitel, que es una empresa que ha desarrollado sus redes sin ninguna intervención del Estado, sin ningún subsidio, se ve una empresa eficiente, 2 megabits por segundo lo está ofreciendo a $15. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo Vitel puede ofrecer a $15 2 megabits por segundo? Y para el Estado tenemos un precio de $29, habiéndose subsidiado toda la red dorsal, la parte de transporte regional, la parte de acceso, y en total se estima un monto aproximado de $2.100 millones de gasto total. Todo lo que he mencionado es simplemente para decir que este modelo tiene que cambiar. Tiene que cambiar, tiene que hacerse eficiente por el bien del país. La siguiente, por favor. Yendo a RECNACE, como habíamos comentado, como bien lo dijo la congresista, RECNACE va a servir para el desarrollo del país, para el bienestar. RECNACE no es una red independiente, no tiene una red propia. La RECNACE se soporta sobre las redes existentes. Entonces, si no tenemos definido la capacidad ni las condiciones de uso de RECNACE en la red dorsal, simplemente no podemos hacer uso. Es como, esto debería ser un puente y el puente no existe o se cayó. Después, en la red de transporte regional no se ha definido tampoco cuál es la capacidad que va a utilizar RECNACE. RECNACE, que son finalmente los colegios, establecimientos de salud y universidades, tienen que pasar por todo este recorrido. Entonces, no se ha definido nada en la red dorsal, no se ha definido nada en la red regional. En consecuencia, no tenemos la conectividad y no tenemos los servicios que deberíamos tener. En resumen, en relación a los problemas, como bien se ha mencionado, no se ha definido la capacidad de RECNACE, no se ha definido las condiciones de uso de RECNACE, no se tiene una visión integral de RECNACE, como bien lo dijo la congresista, y dentro de RECNACE también la ley considera la REDNIE, que es la Red Nacional de Investigación y Educación, que va a interconectar a las universidades y a los centros de investigación, tan importante para el desarrollo del país. Tampoco no se ha hecho nada con relación a la REDNIE.
No existe, por otro lado, una red que interconecte a todos los ministerios y principales instituciones del Estado. Existió un esfuerzo, una iniciativa del FITEL en este sentido, pero no ha prosperado. Y por otro lado, las capacidades definidas para el Estado son muy pequeñas. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros definir nominalmente 2 megabits para un colegio? Esta velocidad nominal de 2 megabits resulta en forma efectiva 0.4 megabits. Y con 0.4 megabits no podemos hacer telemedicina, no podemos hacer teleeducación, no podemos hacer prácticamente nada. Con el respeto de todos, permítame hacer alguna sugerencia. Es importante que las instituciones, el OCITEL, el MTC y todos los que están involucrados o comprometidos en el desarrollo del país realicen un cambio al modelo. También es importante eliminar aquellos elementos que frenan los cambios que se deberían hacer. Por ejemplo, el reglamento de la ley 29904. Es necesario hacer unos cambios, no me quiero extender, pero es necesario hacer unas modificaciones a este reglamento. También se tiene que revisar las tarifas. Es importante hacer unos cambios al contrato que se tiene con la empresa Azteca y también revisar dentro del contrato las facilidades esenciales que se requieren para la conectividad. Y creo también importante que nuestros congresistas realicen algunas precisiones en la ley 29904 que ayudarían a facilitar que estos trabajos que he mencionado sean posibles. Disculpen por la extensión, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias. Gracias, ingeniero Carlos. Ahora voy a cederle el uso de la palabra al señor Jorge Mesías Ríos, gerente de Políticas Regulatorias y Competencia de Organismo Regulador de FITEL. Haga usted el uso de la palabra y bienvenido. Muchas gracias. Yo estoy a cargo de la Secretaría Técnica, estoy encargado de la Secretaría Técnica de FITEL. Micro. De enero de este año. En efecto, el señor Sotelo ha participado, yo conozco, he participado en la parte inicial de la formulación de los proyectos, cuando los proyectos cuando los proyectos se originaron con el mandato del FITEL, ¿no? Que era llegar hasta las localidades rurales en el país, es su mandato. Entonces eran 4 proyectos, ¿no? El Servicio Universal Norte, Centro, Sur, 3 proyectos con el objetivo de llevar los servicios de telecomunicaciones a las zonas más aisladas. Posteriormente, con la emisión de la ley 29904, la parte de esos proyectos a nivel nacional se integraron y de ellos, reformulándolos y extendiendo un poco los tramos de fibras ópticas, se constituyó la red dorsal. Y esa red dorsal tenía una parte de transporte constituida por todos los tramos de fibras ópticas y los proyectos regionales que iban a partir después tenía una red de acceso también, o sea, tenía la parte de fibra óptica y una red de acceso también para localidades que partía desde los nodos de la red dorsal, ¿no? Y posteriormente se diseñaron también los proyectos regionales que para darle capilaridad en las regiones llevar las comunicaciones de los nodos de la dorsal hacia el interior del país, hasta los distritos, a todos los distritos de las regiones, y de los distritos hasta las localidades, ¿no? En efecto, el tema de la red dorsal y el de la red NACE, íntimamente relacionados, dependen, en el caso de la red NACE, del avance y uso que se haga de la capacidad de la dorsal y que correspondería al tráfico de las redes regionales. Las redes regionales, por unos inconvenientes que ha habido en su despliegue, relacionados principalmente a la titularidad de los terrenos donde se instalan los nodos, se están terminando en este año,
en los 8 primeros proyectos regionales que se adjudicaron desde el año 2015, ¿no? Tenemos ahí las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Cusco, Cajamarca, Piura y Tumbes. Y esos proyectos llegan hasta localidades rurales que son las que van a usar, ¿no? Cuyo tráfico va a salir por la red dorsal. Y en total tenemos 21 proyectos regionales cuya formulación se culminó, todos tienen viabilidad. Y en este momento ya hay, aparte de los 8 que se están implementando y que se deben de terminar este año, tenemos ya 7 proyectos regionales más encargados a Proinversión para que lleve adelante los concursos de selección de los operadores que van a ocuparse de su implementación. Para los otros proyectos, el principal requisito que hemos estado buscando es el financiamiento, ¿no? Porque los recursos del FITEL, como FITEL mismo, cuando se adjudicaron los 8 primeros proyectos regionales, ya se comprometieron los ingresos de FITEL para los próximos 15 años, digamos, considerando los ingresos que tiene FITEL. Entonces se ha estado recurriendo a financiamiento del Estado, del sector, y también tenemos tratativas por intermedio del MEF con la banca internacional, tanto con el BID, el Banco Mundial y la CAP, para financiar en total 8 proyectos, ¿no? Entonces esos proyectos van a ir encargándose a Proinversión tan pronto como se vaya obteniendo los financiamientos respectivos. Todo ese tráfico de esas localidades debe pasar por la red dorsal en cuanto se termine la implementación de estos proyectos, y es parte importante de la red NACE y del tráfico esperado para darle sostenibilidad también a la red dorsal. Aparte de los tráficos de las localidades de los proyectos regionales, por supuesto se ha hecho un trabajo de registrar las demandas de todas las entidades públicas del país, ¿no? En este momento tenemos aproximadamente 77.000 registros de demanda de las entidades públicas. Obtenía a través de varios años de comunicaciones con los gobiernos locales, ¿no? Con las entidades estatales dispersas en el país, con los gobiernos regionales y con representantes que superan el número de 2.000, ¿no? Cada unidad de estas, cada entidad ha tenido que nombrar un representante que sea el interlocutor y el que dé a conocer los requerimientos de conectividad que tienen cada uno. Para ello se implementó el mecanismo de registro de datos por medio de web, y eso se ha ido consolidando y también contrastando con una racionalidad en cuanto a la demanda que se solicita. El mecanismo para que se pueda contratar, que las entidades del Estado contraten esa capacidad que requieren, es un mecanismo que se ha elaborado en FITEL, ¿no? Y se encuentra en este momento en el MEF para opinión, y luego de lo cual, dándole su conformidad, estaría ya promulgándose. Es un decreto supremo que establece el mecanismo de contratación de las entidades del Estado directamente mediante concurso de operadores para transportar esa capacidad en las regiones o por sector, para que eso emplee la dorsal, ¿no? Se transmita todo ese tráfico por la dorsal. También el ancho de banda también se encuentra en trámite para la aprobación, también necesita una normativa. Ya se tiene una estimación de ese ancho de banda, y esa va a ser la reserva que va a tener que se va a comunicar oficialmente cuánto debe ser para que la red NACE tenga esa capacidad reservada en la dorsal.
En cuanto a lo que ha mencionado el ingeniero Sotelo de las tarifas, tenemos acá los organismos competentes para mencionar las tarifas. Yo lo que les puedo decir es que las tarifas efectivamente han sido reguladas para 2 velocidades en las localidades, tanto para los colegios como los postos de salud, para 2 megabits y para 4 megabits, ¿no? La velocidad garantizada es 40%, o sea, no sería 0,4 sino 0,8 megabits de lo garantizado, pero esa capacidad a pedido de la institución o del sector puede ser proveída, o sea, no es que solamente se le va a dar 2 megabits al colegio, solamente 4 megabits, ¿no? Pueden, de acuerdo a las necesidades de cada institución, en cada punto de estos, pueden solicitar la capacidad que requieran y eso el operador debe dárselo, ¿no? Debe proveérselo. Es cierto que hay un espacio ahí para definir tarifas para un abanico más grande, ¿no? Y eso seguramente va a ser revisado porque hay cuestiones que se refieren a la tarifa que seguramente lo va a comentar acá el ingeniero Muñoz, de la Dirección de Regulación. La parte de acceso, lo que es solamente acceso en las redes, ahí puedo mencionar de que efectivamente los proyectos de FITEL es un subsidio realmente, ¿no? Es un fondo para promover que los servicios de telecomunicaciones se lleven a las zonas más alejadas, distantes, pequeñas. Entonces, es un subsidio. Se sabe que a esos sitios no van a ir los operadores porque no son rentables comercialmente. Entonces, para eso se creó el fondo FITEL, ¿no? Sin embargo, claro, me estoy refiriendo solamente a la parte de acceso, donde va a haber un operador que se dedique a la parte de acceso y va a recibir el subsidio. Se espera que crezca en el tiempo y que no se quede solamente con el negocio de los operadores o de los servicios de las localidades rurales, sino también pueda crecer y en algún momento sea sostenible. Y es cierto, aparte está el componente de transporte de fibra que sí tiene otro tratamiento. Agradecerle al gerente de políticas regulatorias y competencia del organismo regulador FITEL, al ingeniero Jorge Mesías Ríos. Gracias por su aporte. Luego procederemos con las preguntas. Ahora vamos a dar pase al señor Daniel Argandoña Martínez, gerente de investigación tecnológica OCITEL. En esa línea, por favor. Buenos días. Ha habido un cambio de... Sí, yo soy Lenin Quiso Córdoba, vengo por el gerente de políticas regulatorias de OCITEL. Voy a hablar relacionado a la parte tarifaria, ¿no? que han mencionado en esta reunión. Ya, le voy a dar pase a usted, haga uso usted de los micrófonos para que se dirija y nos pueda explicar brevemente y nosotros así hacer las preguntas respectivas. Muchas gracias, congresista. Bueno, lo que se ha mencionado es pues, la división de, digamos, los distintos tramos a los cuales tiene que, digamos, conectarse un usuario, ¿no? Ya sea una institución pública o un usuario residencial en una localidad, para tener acceso al servicio de banda ancha, ¿no? En específico se mencionó un primer tramo que era el tramo de la red dorsal que se encarga del transporte, digamos, desde Lima hasta la capital de provincia. Luego hay un segundo tramo que es la red de transporte regional que se encarga de darle la capilaridad al sistema y llevar el servicio hacia la localidad en específico. Finalmente hay un pago, que es el pago final que hace el usuario, que es la tarifa de acceso. No, al respecto, el primer tramo, el tramo de la red dorsal, efectivamente la tarifa actual es de $23 sin IGB, no, esa tarifa es por 1 megabit por segundo. Cabe la precisión que esta tarifa no es una tarifa regulada por el OCITEL, sino es una tarifa determinada en el contrato, ¿no? En el contrato de concesión que se le dio a la red de Azteca. Por lo tanto, su tratamiento no es similar al que acostumbra OCITEL mediante un procedimiento de regulación que tiene determinadas etapas y que concluye al final en una tarifa tope. En ese sentido, esa tarifa es una tarifa única.
una tarifa única que no tiene descuento por cantidad y que a su vez no está sujeto al marco regulatorio de CITEL. Sin embargo, digamos, el marco legal da alternativas para esa modificación, que digamos irían por una revisión del contrato, una adenda, una renegociación. Y en ese sentido, bueno, tenemos un pedido del Ministerio de Transportes en los cuales nos han hecho notar la problemática. Bueno, nosotros también anteriormente ya estábamos analizando lo que ocurría con la demanda, ¿no? Porque como mencionaron, la demanda todavía es muy baja, no se están alcanzando los niveles esperados que se tenían previstos, por ejemplo, para el 2016, no estamos todavía en el nivel, estamos alrededor del 10% de lo que se tenía previsto, y en ese sentido se empezó a ver la problemática. Entonces, dada la complejidad, ¿no? Dado que implica un cambio en las condiciones contractuales, lo que nosotros hemos propuesto al Ministerio de Transportes, para este caso, ¿no? Para la parte de la red dorsal, hemos propuesto un cronograma de trabajo, ¿no? Similar a los procedimientos regulatorios que sigue los CITEL, ¿no? Es un procedimiento de trabajo que pasa por una revisión de la propuesta, ¿no? En este caso del administrado, que sería la empresa Azteca. Luego nosotros hacemos una evaluación de esa propuesta. Finalmente, al igual que en todo procedimiento de regulación, esa propuesta la sacaríamos a comentarios, ¿no? De todos los interesados, porque como ustedes verán, digamos, podría haber afectados en muchos lados, ¿no? En primer lugar, un beneficiario potencial son los usuarios finales que se beneficiarían de una reducción, pero también esto puede tener impactos en la competencia, podría también tener alguna implicación en otros agentes que participaron del concurso, digamos, con otras condiciones. Entonces, es importante que se dé todo este marco, un marco transparente en el cual se publiquen los comentarios, se analicen los mismos, se haga una matriz de comentarios y finalmente una audiencia pública y una emisión de un documento final, ¿no? Esa es la propuesta de trabajo que hemos planteado desde el regulador hacia el Ministerio y estamos trabajando en eso, ¿no? Ya estamos en la primera etapa, se ha solicitado a las partes la información de la problemática, información de sustento, ¿no? Porque en el marco de la mejora de la gestión del Estado está el tema de siempre sustentar la evidencia para cualquier cambio. Tenemos que tener la evidencia del problema, ¿no? Por ejemplo, se dice que hay problemas de demanda porque el precio de los servicios alternativos es muy bajo, está por debajo de estos $23. Sin embargo, haciendo una revisión preliminar, observamos que en el mercado hay distinta varianza, ¿no? Tenemos precios de $50, $155, o sea, hay precios incluso superiores a estos, lo que refleja que el problema en realidad no es tan simple como bajar una tarifa, porque en realidad podría deberse a otros hechos. Por ejemplo, al momento del diseño de la red dorsal se tenía previsto que la red esté como único proveedor en aproximadamente casi el 70% de las localidades, un poco más. Sin embargo, ahora lo que tenemos es que solo está como único proveedor en el 30% de las localidades, con lo cual evidentemente estamos en un escenario distinto al que se planteó en un inicio. En ese sentido, la revisión tiene que ser un poco más rigurosa y tenemos que encontrar evidencia que refleje o que haga necesario una revisión del marco, ¿no? Y en eso estamos trabajando en conjunto con el Ministerio. Eso con respecto al tramo de la red dorsal, ¿no? Como mencionamos, hemos propuesto un cronograma de trabajo y estamos revisándolo, encontrando la evidencia y analizando las posibles salidas. En lo que respecta al tramo de las redes regionales, el tramo de transporte, que sería el segundo componente que mencionaron en la diapositiva, esa tarifa también está al nivel de $23. Sin embargo, esa tarifa, digamos, es una tarifa tope, en el sentido de no es una tarifa única a diferencia del tramo de la red dorsal. Esa tarifa tope sí está dentro del marco de competencia del CITEL porque sí fue establecida mediante un procedimiento de regulación. Y, digamos, nosotros tenemos previsto una revisión para la parte de transporte después de los 7 primeros años de inicio del periodo, ¿no? de concesión. Entonces, ahí se va a revisar, o en todo caso, siempre que las condiciones lo ameriten, se puede adelantar el procedimiento de revisión. O sea, esa es la flexibilidad que da el marco regulatorio cuando una tarifa está regulada bajo el marco general de regulación de tarifas y cargos. Aquí, bueno, si bien la pregunta es por qué tienen el mismo nivel tarifario, ¿no? $23, un tramo de red dorsal que tiene una distancia mucho más larga que el tramo
transporte regional, que es mucho más corta. Bueno, pues en primer lugar, en ambos servicios o en ambos tramos de transporte, era necesaria desde el diseño una tarifa que esté en los tramos iniciales del